Estamos estudiando el libro de Levítico en el Antiguo Testamento y ya hemos considerado el capítulo 13, el cual nos habló acerca de la lepra, la cual es figura del pecado, del mal moral y de la impureza en el hombre, sea ya en un miembro de la congregación o ya sea en las circunstancias de uno o de más miembros, o sea esa lepra en la congregación misma. La condición de un leproso era triste, era apartado del santuario, apartado de la sociedad y declarado inmundo. La lepra podía desarrollarse propiamente tal en un individuo individual. Esto es figura que nos habla del pecado, no solo en nosotros, sino lo más trágico, habla en figura del desarrollo del mal sobre nosotros. También la lepra podría desarrollarse en una vestimenta, la cual nos habla en figura del desarrollo del mal en los hábitos o en las tendencias que podamos tener nosotros, donde la energía del mal se incuba dentro de nuestro ser. También se podía desarrollar la lepra en una casa, que como figura representa la congregación donde se reúnen en el nombre del Señor, donde el tratamiento del mal moral o de los síntomas de ese mal, la solución era derribar la casa, derribar sus piedras, derribar sus maderos y toda la mezcla de la casa. En otras palabras, cuando se introduce el pecado dentro de una congregación, esa lepra destruye la congregación y destruye su fundamento. No queda otra solución más que derribar aquella casa. Ningún leproso puede habitar, ningún leproso podía tener comunión o participar de las actividades sagradas. Este era declarado inmundo y habitaba solo, fuera del real, es decir, fuera del campo. Y esto nos lleva a considerar, apreciados hermanos, aquel evento descrito en Marcos capítulo 1, desde el texto 40-45, que leímos al comienzo de nuestra reunión. Podríamos volver a leerlo para poder recordar Marcos capítulo 1, el texto 40 al 45. La palabra del Señor dice así: y un leproso vino a él rogándole, e hincada la rodilla le dice: si quieres, puedes limpiarme. El leproso le habla al Señor Jesús. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió su mano y le tocó y le dice: quiero, sé limpio. Y así que hubo él hablado, la lepra se fue luego de aquel y fue limpio. Entonces le apercibió y despidióle luego y le dice: mira, no digas nada, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu limpieza lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Mas el salido comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar manifiestamente en la ciudad, sino que estaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. Esta lectura hecha al comienzo de nuestro devocional es tremendamente significativa. De lo que ya hemos considerado de lo que significa la lepra, ahora podemos entender la condición de este leproso que se acerca al Señor Jesús. Su condición era terrible, era triste, era amargada. Fíjese que Mateo, el evangelista Mateo, sitúa la sanidad de este leproso luego que el Señor viene bajando del monte donde había pronunciado aquel discurso llamado el Sermón del Monte. Mateo sitúa el evento bajo esas circunstancias, cuando el Señor viene bajando del monte de aquel discurso, de aquella conferencia que tuvo, fue cuando se le acerca a este leproso. Marcos, el evangelista Marcos, dice: vino a él un leproso. La verdad que no sabemos de dónde vino. La condición de inmundo de este leproso lo obligaba a estar separado socialmente. Sin embargo, vino donde estaba el Señor,
Y esto es muy significativo, apreciados hermanos, porque el mandato divino, fíjese que el mandato divino en Levítico 13, que estudiamos acerca de la lepra, en el texto 46 dice lo siguiente: todo el tiempo que la llaga estuviere en él, o sea, todo el tiempo de que el individuo sea un leproso, será inmundo, estará impuro, habitará solo, fuera del real, será su morada. Sin embargo, este leproso, a pesar de su condición, tiene la valentía de acercarse al Señor. Y miren lo que dice en Números capítulo 5, miren interesante lo que dice en Números capítulo 5, los primeros 4 textos. Dice así: Jehová habló a Moisés diciendo, manda a los hijos de Israel que echen del campo a todo leproso y a todos los que padecen flujo de semen y a todo contaminado sobre muerto. Así, hombres como mujeres echaréis, fuera del campo los echaréis, porque no contaminen el campo de aquellos entre los cuales yo habito. E hicieronlo así los hijos de Israel, que los echaron fuera del campo, como Jehová dijo a Moisés, así lo hicieron los hijos de Israel. Entonces, la condición de este leproso que se acerca al Señor Jesús, la verdad que era triste, era muy complicada, y él sabía de que estaba transgrediendo la ley. Y aún así, él se acerca al Señor, a pesar de la prohibición. El leproso se aproxima al Señor sabiendo su condición impura. Su corazón estaba afectado, triste, desesperado, angustiado. Y no le importó que aunque hubiera una prohibición legal, el hecho de tener que estar fuera del campo, fuera de donde estaba el habitáculo social del pueblo de Israel, él se acerca. El leproso se aproxima al Señor sabiendo que su condición era impuro. La narración aquí en Marco es sorprendente, es impresionante. Marco revela que hincada la rodilla. Este hecho es una clara evidencia por parte de este individuo con lepra del reconocimiento de la deidad de Cristo. Fíjese que en el Evangelio de Lucas, allá en Lucas capítulo 5, donde se relata este hecho, se revela que el leproso le dice Señor, que en griego koiné se manifiesta con el vocablo usado como Kyrios. Y déjeme decirle que aquí es por primera vez que un hombre le dice Señor en griego al Señor Jesús. Aquí es por primera vez en el Evangelio que aparece la palabra Kyrios, que en hebraico vendría a ser el equivalente a Adonai, que significa mi Señor. Este leproso entonces, hincada su rodilla, reconoce la deidad del Señor Jesús y le dice, Kyrios, mi Señor. Fíjese que Lucas además, aparte de decir de que este leproso le dice Señor, reconociendo la divinidad de Cristo, dice que se postra sobre su rostro. Marcos habla de que hincada la rodilla, pero Lucas, como buen médico, se da cuenta de un aspecto mucho más profundo en la actitud de su corazón. No solo hincó la rodilla, sino que se postró sobre su rostro, es decir, se inclinó sobre su cabeza y le dijo, mi Señor. El leproso conoce y sabe que su condición es impura. Nada podía hacer por sí mismo, nada había que pudiera cambiar su corazón o su condición. Oh, estimado amigo o amiga que nos estás escuchando en esta noche, nada puede cambiar tu condición de impureza.
Ni nada ni nadie puede cambiar esa situación de tu vida. Debes venir a Cristo como este leproso, tal como Él lo hizo. Fíjese que las palabras del leproso son significativas. La expresión de uno que está profundamente necesitado, expresiones de uno que está desesperado, afligido. ¿Qué expresa el leproso? Marcos nos dice, si quieres, puedes limpiarme. Estas expresiones de si quieres, si deseas, si está dentro de tu soberanía, puedes limpiarme. Estas expresiones reflejan la humildad de su condición, de este hombre impuro. Solo Cristo era y es su salvación. Fíjese, estimados hermanos y amigos, que el relato sigue sorprendiéndonos. Porque en este relato evangelístico se manifiestan los sentimientos del Señor al ver la situación de este hombre, declarado impuro. Estos sentimientos del Señor, déjame decirle, que no han cambiado aún para el día de hoy, siguen vigentes como antaño. ¿Y qué nos revela el texto? El texto revela que teniendo misericordia de él, esta misericordia no solo es la compasión, sino que el Señor Jesús sintió en su alma la realidad y la situación de este leproso. Y extendió su mano y le tocó. Extendió su mano y le tocó. Fue un toque de alivio para el leproso. Fue un toque de no temas. Fue un toque de ten confianza. Y la respuesta del Señor no se dejó esperar. Quiero ser limpio. Y es muy llamativo aquí, en el texto, en el griego koiné, el vocablo usado. Fíjese que el vocablo usado allí es eitis, que significa inmediatamente, al instante, inmediatamente. Una vez que él dijo, quiero ser limpio, eitis, inmediatamente la lepra se fue de él y fue limpio. Y es así aún en el día de hoy, para todo aquel que ponga su fe en la obra de Cristo, confiando en aquella sangre derramada en esa cruz de ignominia, la cual cubre toda culpa, toda impureza y limpia toda maldad. No dejándole ser importante estas palabras del Señor a este hombre ya limpiado y ya purificado. Fíjese que leíamos en el texto 44 aquí de Marcos que dice, una vez que está limpio este leproso, ya limpiado y purificado, le dice, mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu limpieza lo que Moisés mandó para testimonio de ellos. Existe una prohibición por parte del Señor para que hable sobre este hecho, el leproso. Y el mandato es imperativo, de ir al sacerdote para testimonio de su limpieza y cumplir así la ley de Moisés. Y llama la atención, aquí hay una pequeña lección para nosotros. Fíjese que llama la atención que el Señor era formal. Es decir, una vez que hizo este milagro y limpió al leproso, no se salta el comité administrativo, por así decirlo. Era formal, era solemne. He ahí tu maestro, apreciado hermano. He allí tu Señor, estimada hermana. Y nunca un discípulo es más que su maestro. Una gran lección. ¿Eres tú formal para las cosas del Señor? ¿Eres tú solemne en las cosas de Él? ¿En los negocios de Él? Él fue formal,
y solemne, aun cuando estaba haciendo este milagro. La verdad, apreciados hermanos, que no sabemos por qué el hombre purificado no obedeció el mandato del Señor. No está revelado en la Escritura. Pero podríamos especular diciendo, quizás este hombre tenía poca confianza, ¿no es cierto? Este judío piadoso tenía poca confianza en la casta sacerdotal de los tiempos del Señor Jesús. Los sacerdotes del Sanedrín juzgaban los milagros que el Señor hacía y buscaban, ¿no es cierto?, buscaban ocasión para acusarle y matarle. Así que algo tiene que haber oído este individuo que fue leproso, que ahora era limpio y estaba purificado, y podríamos especular, ¿no es cierto?, de la razón por qué no se fue a presentar al sacerdote para dar testimonio de que él ya había sido purificado. Y por otro lado, podríamos comprender la emoción, el gozo, la alegría que había en este hombre, en su corazón purificado, y al verse limpio del azote que llevaba, ¿no es cierto?, fue a hablar y a declarar lo que había sucedido. Pero esto nos lleva a una pregunta muy interesante, apreciados hermanos. Una pregunta que nace. Podríamos preguntarnos, ¿de qué color son los pecados? Si la lepra es figura del pecado y del mal y de la energía del mal, podríamos preguntarnos, ¿de qué color son los pecados? ¿Cómo Dios los ve en nuestras vidas? Hay un texto que revela esta situación. Este está en Isaías, el capítulo 1, el texto 18. Lo voy a leer. Dice, venid luego, dirá Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Este texto nos arroja luz sobre este asunto. La grana es un color rojo intensivo, y este color se obtenía de un insecto llamado, fíjese, cochinchina o kermes. Entonces, con este insecto se teñían los paños, ¿no es cierto? Y eso se llama el color grana, es un rojo intensivo. Y el carmesí, el cual también se define un rojo intensivo. Entonces, ¿de qué color son los pecados? Son como la grana, como rojo intensivo. Son como el carmesí, rojo intensivo. Así Dios los ve. Y es interesante, apreciados hermanos, el procedimiento del sacerdote levítico según la ley para poder declarar limpio al impuro, aquel que tenía lepra, para restablecerlo a la comunión en el santuario y en la congregación. Y es así entonces como ese procedimiento fue el que encontramos en el capítulo 14 de Levítico, que consideramos en el estudio anterior. Podríamos repasar ese procedimiento que hacía el sacerdote para poder declarar al que era leproso y que estaba impuro y que se había curado de la lepra y que ahora tenía que declararlo limpio formalmente y solemnemente y poder restituirlo a la comunión de la congregación. Fíjese que, de acuerdo a lo que leímos en el capítulo 14 de Levítico, el sacerdote requería ciertos elementos para poder hacer este procedimiento. Primero requería 2 avecillas vivas limpias.
es decir, sin defectos. También requería un palo de cedro. Fíjese que el palo de cedro es símbolo de la incorrupción y de la inmortalidad. Mire qué interesante. También el sacerdote requería un hisopo, un vaso de barro, de greda, y aguas limpias. Y el procedimiento era el siguiente. Primero, tomaba el vaso de barro y lo llenaba con estas aguas limpias, donde se colocaba la grana dentro de este vaso de barro. Entonces revolvía con el palo de cedro y el hisopo el agua con la grana. ¿Cuál era el resultado allí? Que el vaso de barro quedaba teñido interiormente con el agua de un color de rojo intenso. Es decir, el contenido del vaso de barro era agua con un color rojo intenso, el agua teñida de rojo. Pero fíjese que este vaso de barro representa al ser humano. Este vaso de barro representa a la humanidad, al ser humano. Débil, corrupto, permeable, quebradizo. Así que este vaso de barro, en el cual tenía en su interior aguas teñidas de rojo, representa al ser humano. Y la grana representa el color de los pecados internos en ese vaso de barro. Si ese vaso de barro representa al hombre, al ser humano, internamente entonces, en figura, tiene sus pecados de color rojo como la grana o como el carmesí. El segundo paso que hacía el sacerdote para poder declarar limpio y sin lepra a aquel que daba testimonio que se había sanado, era que tomaba una de las avecillas y la mataba. Y la sangre de la avecilla era derramada sobre este vaso de barro en cuyo interior estaba el agua teñida de color rojo intenso. La sangre de la avecilla cubre el rojo carmesí que estaba dentro del vaso de barro. Y déjeme decirle que es así también la sangre derramada de Cristo en la cruz. Esa sangre roja que el Señor derramó en la cruz cubre nuestras impurezas y transgresiones, es decir, cubre y tapa nuestros pecados, como la sangre de la avecilla cubría el rojo carmesí que estaba en ese vaso de barro. Como tercer paso, el sacerdote tomaba el palo de cedro y el hisopo y untaba en el interior sobre este vaso de barro que estaba con agua color roja, pero cubierta con la sangre del ave muerta, con el hisopo, ¿no es cierto?, mojaba la avecilla viva con la sangre de la avecilla muerta y rociaba 7 veces sobre el que se purificaba de la lepra. Esto nos habla del carácter purificador que tiene la sangre derramada. El cuarto paso que hacía, dice que hará limpio al que será impuro y soltará la avecilla viva sobre la haz del campo, y esta avecilla viva proclamaba que la obra de purificación estaba terminada, la expiación estaba completa. Expiar significa quitar, cubrir, y el fundamento estaba establecido. Una avecilla había muerto y había derramado la sangre, la cual cubre los pecados de aquel que era impuro. Fíjese que estas 2 avecillas representan un solo Cristo bajo 2 aspectos de su obra maravillosa. Primero, representan la muerte de la cruz, donde se derrama la sangre para expiar nuestras culpas, y representa también
la resurrección, que eso es para nuestra justificación. La sangre era derramada, el leproso era declarado limpio y el ave viva era puesta en libertad. Preciosa figura de la limpieza de aquel que es impuro. Pasemos ahora, apreciados hermanos, a lo que nos atañe en nuestro estudio en el capítulo 15 de esta tarde, de esta noche. Este capítulo 15 nos habla de varias impurezas naturales mucho menos graves que la lepra, pero de igual manera nos presenta como expresión la fuerza corruptora de nuestra naturaleza como seres humanos delante de Dios, enumerando ciertas cosas que son sencillamente debilidades inevitables que nos manchan y reclaman remedios de la gracia divina. Leamos entonces con mucha atención el capítulo 15 del libro de Levítico. Y habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: habla a los hijos de Israel y decidles: cualquier varón, cuando su simiente manare de su carne, aquí simiente se refiere al semen del hombre. Por lo tanto, el texto dice: cuando su semen manaren de su carne, será inmundo. Y esta será su inmundicia en su flujo, sea que su carne destiló por causa de su flujo, o que su carne se obstruyó a causa de su flujo. Él será inmundo. Toda cama en que se acostare el que tuviere flujo será inmunda, y toda cosa sobre que se sentare inmunda será. Y cualquiera que tocare a su cama lavará sus vestidos, lavaráse también a sí mismo con agua, y será inmundo hasta la tarde. Y el que se sentare sobre aquello en que se hubiere sentado el que tiene flujo, lavará sus vestidos, se lavará también a sí mismo con agua, y será inmundo hasta la tarde. Asimismo, el que tocare la carne del que tiene flujo, lavará sus vestidos, y asimismo se lavará con agua, y será inmundo hasta la tarde. Y si el que tiene flujo escupiere sobre el limpio, éste lavará sus vestidos, y después de haberse lavado con agua, será inmundo hasta la tarde. Y todo aparejo sobre que cabalgare el que tuviere flujo será inmundo. Y cualquiera que tocare cualquier cosa que haya estado debajo de él será inmundo hasta la tarde. Y el que la llevare lavará sus vestidos, y después lavarse con agua será inmundo hasta la tarde. Y todo aquel a quien tocare el que tiene flujo y no lavare con agua sus manos, lavará sus vestidos, y asimismo se lavará con agua, y será inmundo hasta la tarde. Y la vasija de barro en que tocare el que tiene flujo será quebrada, y toda vasija de madera será lavada con agua. Y cuando se hubiere limpiado de su flujo el que tiene flujo, se ha de contar 7 días desde su purificación, y lavará sus vestidos, y lavará su carne en aguas vivas, y será limpio. Y el 8º día tomará 2 tórtolas o 2 palominos, y vendrá delante de Jehová a la puerta del tabernáculo del testimonio, y los dará al sacerdote. Y harálos el sacerdote, el uno ofrenda por el pecado y el otro holocausto, y le purificará el sacerdote de su flujo delante de Jehová. Y el hombre, cuando de él saliere derramamiento de semen, lavará en aguas toda su carne, y será inmundo hasta la tarde. Y toda vestimenta o toda piel sobre la cual hubiere derramamiento de semen, lavaráse con agua, y será inmunda hasta la tarde. Y la mujer con quien el varón tuviera ayuntamiento de semen, ambos se lavarán con agua y serán inmundos hasta la tarde. Y cuando la mujer tuviere flujo de sangre y su flujo fuere en su carne, 7 días estará apartada, y cualquiera que tocare en ella será inmundo hasta la tarde. Y todo aquello sobre que ella se acostare mientras su separación será inmundo. También todo aquello sobre que se sentare será inmundo. Y cualquiera que tocare a su cama lavará sus vestidos, y después
de lavarse con agua será inmundo hasta la tarde. También cualquiera que tocare cualquier mueble sobre que ella se hubiere sentado, lavará sus vestidos, lavaráse luego a sí mismo con agua y será inmundo hasta la tarde. Y si estuviere sobre la cama o sobre la silla en que ella se hubiere sentado, el que tocare en ella será inmundo hasta la tarde. Y si alguno durmiere con ella y su menstruo fuere sobre él, será inmundo por 7 días, y toda cama sobre que durmiere será inmunda. Y la mujer, cuando siguiere el flujo de su sangre por muchos días fuera del tiempo de su costumbre, o cuando tuviere flujo de sangre más de su costumbre, y todo el tiempo del flujo de su inmundicia será inmundo como en los días de su costumbre. Toda cama en que durmiere todo el tiempo de su flujo le será como cama de costumbre, y todo mueble sobre que se sentare será inmundo, como la inmundicia de su costumbre. Cualquiera que tocare en estas cosas será inmundo, y lavará sus vestidos, y asimismo se lavará con agua, y será inmundo hasta la tarde, y cuando fuere libre de su flujo, se ha de contar 7 días, y después será limpia. Y el 8º día tomará consigo 2 tórtolas o 2 palominos, y los traerá al sacerdote a la puerta del tabernáculo del testimonio. Y el sacerdote hará el uno ofrenda por el pecado y el otro holocausto, y la purificará el sacerdote delante de Jehová del flujo de su inmundicia. Así apartaréis los hijos de Israel de sus inmundicias, a fin de que no mueran por sus inmundicias, ensuciando mi tabernáculo que está entre ellos. Esta es la ley del que tiene flujo y del que sale derramamiento de semen, viniendo a ser inmundo a causa de ellos, y de la que padece de su costumbre acerca del que tuviere flujo, sea varón o hembra, y del hombre que durmiere con mujer inmunda. Fíjese que la presencia de Dios en la congregación de Israel exigía un alto grado de santidad y de pureza moral. Por lo tanto, debían combatirse todos aquellos impulsos de nuestra naturaleza humana, las cosas que en el hombre parecían ser debilidades inevitables, tenían un fondo de impureza y requerían purificación. Nada nocivo y nada inconveniente podía permanecer ante el rostro puro y sagrado del Dios de Israel. Una de las cosas que causan admiración ante este capítulo que estamos considerando es la celosa solicitud de Yahvé en cuanto a los hábitos y prácticas de su pueblo amado. La verdad es que Él los guarda por dentro y por fuera. Los guarda dormidos o despiertos. Los guarda de día y de noche. Cuidaba de sus vestidos y de los más pequeños detalles de sus quehaceres particulares. Si aparecía la más ligera mancha sobre una persona, era necesario examinarla cuidadosamente. En otras palabras, nada debía afectar el bienestar o la pureza de aquellos en quienes Yahvé se había asociado y en medio de los cuales habitaba con ellos como pueblo amado. Fíjese, apreciados hermanos y estimados amigos, que para un hombre común, es decir, para un hombre natural, un hombre no creyente, hubiera sido una carga insoportable tener un Dios de una santidad infinita en su caminar diario. Sería una sujeción por parte de este hombre natural, incrédulo, intolerable, insoportable para él. Pero para aquel que es hijo de Dios, para aquel que un día plugó a Dios revelar a su Hijo en él, admirar la santidad del Señor y de su Creador es la delicia más inconmensurable y cuyo afecto es un gozo inefable. Este creyente
se puede regocijar en la dulce seguridad de que Dios está siempre cerca y se complace en la santidad que tiene este sublime ser, que a la vez garantiza y exige la santidad por su presencia divina. Podríamos preguntarnos entonces, apreciados hermanos, ¿qué lección podríamos aprender de este capítulo? ¿Qué lección podríamos aprender y extraer para nuestras vidas espirituales de este capítulo que acabamos de considerar? Fíjese que en primer lugar nos enseña a velar con un santo velo sobre todo lo que proviene de la naturaleza humana. Todo lo que proviene de nuestra naturaleza humana, todo ese impulso, todo lo que emana de nuestra naturaleza está contaminado. Y es más, es contaminante. No solo todo lo que está en nuestra naturaleza emana en forma de contaminación, sino que contaminamos todo lo que está a nuestro alrededor. La naturaleza humana caída es una fuente de impureza y todo lo que procede de ella es impuro. La naturaleza humana caída no puede producir nada puro, nada santo, nada bueno. Y esta es una lección. Y es una lección muy repetida en el libro de Levítico y particularmente manifestada en este capítulo 15. Pero bendita sea la gracia de Dios que ha provisto un eficaz remedio ante las impurezas de la naturaleza humana. Los medios que se vale para tal purificación se presentan bajo dos formas distintas aquí en la palabra del Señor: el agua y la sangre. La sangre ya hemos visto que es la que expía, es decir, la que cubre, tapa, quita. Y el agua purifica. Y aún es así en el día de hoy. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos dice la Escritura, nos limpia de todo pecado. Reza allí en la primera carta de Juan en el capítulo 1. Y la palabra de Dios, como segundo aspecto, limpia nuestros hábitos, limpia nuestra conducta, limpia nuestros caminar, nuestros pasos, nuestros caminos. Y la Escritura revela: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra, como reza el Salmo 119. Ya hemos notado que este capítulo trata de una clase de impureza ceremonial de carácter mucho menos grave que la lepra que consideramos en el capítulo 13 y en el capítulo 14. Debido a esto, entonces, la expiación que se necesitaba no estaba prefigurada aquí por un becerro o por un cabrito, sino por el menor de los sacrificios. Es a saber, tan solo 2 tórtolas o 2 palominos. Una para expiar el pecado, la impureza, y 2 para expresar el holocausto, que usted debe recordarse que en nuestros estudios anteriores el holocausto es la expresión de gratitud y de gracia a Dios. Además, se aplicaba con estos actos ceremoniales el de lavarse, el de bañarse, el de enjuagarse. Al mirar este capítulo 15 del libro de Levítico, aprendemos de una manera admirable la extrema santidad de la presencia de Dios y la belleza que de ella se refleja, tal como dice el texto 31. Así apartaréis a los hijos de Israel de sus inmundicias, a fin de que no mueran por sus inmundicias, ensuciando mi tabernáculo que está entre ellos. Qué gran lección aquí aprendemos. La naturaleza humana es una fuente inagotable de inmundicia, está irremediablemente corrompida y es más, corrompe todo lo que está a su alrededor.
este texto inspirado por el divino autor nos pone en un espejo fiel ante lo que es nuestra naturaleza y no deja a la carne nada, no deja a la carne ninguna posibilidad para que se pueda gloriar. Si nuestra naturaleza humana fluye todas las cosas que son impropias, ¿dónde está la jactancia entonces, apreciados hermanos? No hay jactancia. El que se jacta de su propia carne se jacta. A la carne este capítulo no le deja absolutamente nada para que se pueda gloriar. Solo tenemos el gran consuelo, que el Dios de toda la gracia, que el Dios omnipotente, omnipresente, que hizo el universo y la tierra y a todos nosotros, ha provisto en su gracia un remedio, el agua y la sangre. Y ese remedio, déjeme decirle, estimado amigo o amiga que nos escucha, está vigente hasta el día de hoy, porque esa sangre es el valor expiatorio de la sangre de Cristo derramada en la cruz, la cual, como así cubría aquel vaso de barro teñido con esa grana de rojo carmesí, los cuales son figurativos del color de nuestros pecados, la sangre derramada de Cristo cubre nuestra maldad, tapa nuestras inmundicias, y la virtud purificadora y santificadora de la palabra de Dios actúa en nuestro corazón y modifica nuestro andar. Esta porción de la Escritura, que ocupa un lugar muy bien definido en el canon inspirado por el divino autor, nos deja un testimonio para que sea una provisión más dulce que la miel. Y el gozo, apreciados hermanos, de ser limpiados y purificados con esa agua y esa sangre, que en figura refleja la obra bendita de Cristo y que hizo esa obra conforme a la palabra de Dios, y una obra de mérito infinito y de eficacia infinita.